A Dios se alaba con vida. Y reverse la canda. Y la Sagrada Escritura se lee así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de los tres grandes reyes del Espíritu Santo de Dios. El pueblo dice amén. Dice así: y también vino allí gigante, hijo de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a esos setabacatarabachi. Puede sentarse, ahora sí se siente. Y Rababase te requena. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios, aleluya, estaba viendo la tierra que Dios le había prometido, aleluya, Dios le dijo: oye, hombre de testimonio, oye, gente de Dios, oye, gente con carácter, gente que no retrocede, gente que va hacia adelante, pase lo que pase, venga lo que venga. Amén. Se estaba catarabaquía. Dios no quería un año gatado. Yo creo que esa palabra no sea una palabra ser aquí. Hay un gatado como un apolimado, un suave. No es la palabra, ¿no? Y si es así, usted me la sobrelleva, porque mi país no es mala palabra. Es como un apolimado, un suave, un tenderoso, un miedoso. Dios no quería gente así. Dios estaba buscando gente que diera así: voy para adelante, Señor, muero con la puerta puesta. Si hay que morir en el campo, muero por amor a tu nombre. Y dice la Biblia que Moisés y Aarón cogieron a esos 10 hombres y le dice: vaya a ver la tierra que nuestro Padre nos ha ofrecido. Hermano, ellos sabían que esa tierra estaba poseída. Ellos sabían que esa tierra tenía dueño. Hermano, Dios a veces no lo hace fácil. Dios quiere que lo que Él te da, tú lo conserves, tú lo cuides, tú lo agarres y no lo sueltes por nada ni nadie. Y dice la Biblia que cuando ellos estuvieron, se encontraron con muchos alrededor de esas tierras, arameos, euseos y todos los feos. Sí, porque eran todos feos. Eran moreos, todos muy amables. ¿Y qué acontece? Porque no solamente eso, sino cuando ellos ven el racismo de un lugar inmenso. Hermano, era grande. Es que cuando Dios hizo esta tierra, nada era pequeño, todo era grande como Dios. Era igual grande que pueda haber de alimentación para la creación de Dios. ¿Y qué acontece? Que vieron los gigantes. Vieron los gigantes. Y vieron, wow. Pudieron, digo yo, que cortarse en los arbustos, en los árboles, en los montes. Y dice: wow, José y Aarón, me imagino que te arrancaron la cabeza, pastora, y dieron esta palabra. Yo no sabía, ellos no me dieron que había gigantes. La iglesia hoy en día piensa que todo va a ser fácil. La Biblia me dice a mí que en este mundo tendrá aflicciones. ¿Quién me ha dicho a mí que todo va a ser felicidad? La Biblia me dice a mí que en este mundo tendrá aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Pero muchos se han olvidado de esta palabra. Muchos de esos caso omiso a la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué hace caso omiso? Porque no busca su rostro, porque no te arrodilla, no le dedica una hora a Dios. ¡Oye! Por eso te ha olvidado de lo que Dios te ha prometido. La iglesia
no se puede olvidar de las palabras. Eso es vida, eso es camino, eso es luz y es esperanza para nosotros. Y dice la Biblia que cuando ellos vieron a los gigantes, ellos retrocedieron. ¿Cuántos de nosotros en medio de la adversidad, si la pastora nos regaña, yo no voy más a esa iglesia? Ella le gusta regañar mucho, ella cree que mi mamá. Oye lo que te digo en esta hora, escucha lo que Dios te dice en esta hora. Honduras, aleluya. ¿Cómo quieres someterte a Dios si a Dios no lo conoces, si a Dios no te sometes? Y el pueblo de Dios se encontraba resistente. Querían disputaron con Moisés, querían hasta lanzarlos. Moisés no sabía que había gigante. Moisés nada más era la voz de Dios en el pueblo. Dios no le decía todas las cosas a Moisés, porque también quería sorprender a Moisés, también quería ver la reacción de Moisés, quería ver el carácter de Moisés. Cuando Dios te llama, quiere conocerte, quiere saber cómo actúa, quiere todas las cosas del mal. Que cuando ves una prueba de esa para atrás, dice la Biblia, nosotros no somos los que retrocedemos para perdición. La iglesia no fue llamada para retroceder, la iglesia fue llamada para conquistar, la iglesia fue llamada para arrebatar, la iglesia fue llamada para quitarle la llave al diablo. ¿Cómo crees tú que vas a arrebatar Honduras para Cristo, pueblo de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo crees, pueblo? Ustedes todos le quieren tirar los pesos a los pastores, que lleven la carga, que lleven el yugo. ¿Y usted qué? ¿Usted qué? Están como sanguijuelas, ¿creen que la verdad sanguijuela? O parásitos. Come. Están hasta aborto de tanto comer la palabra y no esparcirse la otra. Te voy a comentar una cosa. Ahora lo que te voy a decir, en mi iglesia están convertidos homosexuales, lesbianas, y no me estoy pegando mentira. Hay campaña, hombres vestidos de idéntica a una mujer, con seno y todo, pero el poder de la palabra ha entrado, ha destruido a la mujer y ha conquistado esa vida. Pero ¿cómo quieres conquistar al pecador si tú no te dejas conquistar por Dios? ¿Cómo quieres arrebatar las bendiciones de Dios si no te dejas, pueblo? ¿Cómo? ¿Tú crees que solamente venir aquí es todo? No te equivoques. No te equivoques. Tú fuiste llamado y como llamado tienes un trabajo que cumplir. Fuera, dentro y fuera de tiempo, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad. Tienes que predicar la palabra. Escuche. Los pastores no paren ovejas. Déjense de eso. Ellos no lo paren ustedes.